La palabra para esta oportunidad, como siempre, que lo habíamos estado anunciando, lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Recordarán que hemos estado anunciando que durante todos estos días íbamos a estar viendo una serie de mensajes apegados al texto de Lucas capítulo 4, donde vemos a nuestro Señor Jesucristo estar en esa sinagoga, entrar en ese lugar y ¿verdad? El director prácticamente, el que dirige esa reunión, le ha dado el rollo del libro de Isaías y entonces se dice de que nuestro Señor Jesucristo encontró en ese libro, en ese texto de Isaías, aquel pasaje que está en el capítulo 61, que como repetimos, amados hermanos, en aquel entonces todavía no estaba dividido en textos, era una sola lectura. Pero estando ahí nuestro Señor Jesucristo le da lectura a esa porción, ¿verdad? Que es la que vamos a estar nuevamente leyendo el día de hoy, pero que hemos tomado una determinación y es, hermano, hacer una exégesis. Eso quiere decir frase por frase, oración por oración, y procurar hasta donde Dios nos dé la gracia, lograr ver cuál es el contenido, cuál es el mensaje, la sustancia que encontramos en esas palabras. Así que sin más, hermanos, solamente invitarles, ¿verdad?, a que abran conmigo aquí el pasaje de Lucas, capítulo 4, y vamos a ver del 17 al 19, y dentro de ese pasaje vamos a tomar el que tiene para nosotros interés de estudio en esta hora. Dice la Escritura: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Vamos a quedar hasta aquí y quisiéramos pedir la intervención de nuestro Dios, de nuestro Señor. Queremos pedir su ayuda con su Espíritu Santo para que seamos edificados conforme a su voluntad. Mi Dios, permítenos invocar una vez más tu nombre y en esta hora, Señor, aparte de darte las gracias por darnos el aliento de vida, pedirte y suplicarte, Señor, que nos impartas de tu naturaleza, de tu Espíritu Santo, para que tu palabra no solamente sea oída, sino que nuestros corazones perciban más allá de lo que nuestros oídos naturales reciben, poder oír con los oídos espirituales, poder atender, como decía nuestro amado Señor Jesucristo, teniendo cuidado de cómo escuchamos. Ayúdame a mí, Señor, en mis debilidades, que estas, Señor, no Señor, afecten el propósito de tu santa y bendita palabra entre nosotros. En tus manos nos encomendamos, en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. La porción, mis amados hermanos, que queremos ver es esta parte, ¿verdad?, que dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Cuando nosotros examinamos el pasaje, inclusive, hermanos, nos apoyamos dentro de los comentaristas o historiadores, ¿verdad?, de los acontecimientos bíblicos, una de las cosas que vemos nosotros aquí es que la nación de Israel estaba pasando por momentos muy difíciles. Nuestro Señor Jesucristo prácticamente podríamos decir que vino a un pueblo que estaba en condiciones pobres, a un pueblo rodeado de calamidades, habían problemas, dificultades. Los historiadores y comentaristas nos dicen, hermanos, que la gente, ¿verdad?, se cree que en aquel entonces la gente se encontraba quizás, hermano, decepcionada, desanimada,
Y como algunos de nosotros siempre, pues ante situaciones como esa, siempre estamos buscando la salida. En aquel entonces igual, ¿verdad? Y también alguien que les alimentara, hermanos. Ellos estaban esperando a su Mesías. Hace poco vi yo un video, ¿verdad? El video este de la esperanza. Y aparece una escena que me llamaba mucho la atención. Un hombre puesto de rodilla, con la mirada al cielo y de repente se tira al suelo, ¿verdad? Hablando de la época contemporánea de nuestro Señor Jesucristo, y hay una voz que clama y dice: Señor, ¿hasta cuándo? Te esperamos, Mesías. Dinos hasta cuándo habrás de venir. ¿Por qué? Porque en el Mesías, la nación de Israel, hermanos, tenía puesta su esperanza. Estaban pasando momentos de mucha necesidad. Fíjense que políticamente tenían un rey que ni siquiera era judío, era de origen árabe, y por otro lado ni siquiera lo habían escogido ellos, sino que se los había impuesto Roma. Y creemos que esta es la razón de por qué existían grupos inconformes que se sublevaban, se levantaban en contra del régimen de aquel entonces. Sin embargo, como Roma estaba dominando, ellos imponían y prácticamente los controlaban. Eso diríamos desde una perspectiva política, pero desde una perspectiva religiosa, mis amados, ellos estaban dirigidos por diversos grupos religiosos que prácticamente les imponían comportamientos, conductas, reglas que nuestro Señor Jesucristo más adelante les mostró que eran reglas demasiado rigurosas y difíciles, que incluso ni ellos mismos, ni los fariseos, ni los grupos religiosos que las imponían, que ni ellos mismos las podían llevar. Y entonces, por supuesto, cuando las personas no cumplían las reglas de estos religiosos, eran motivos de desprecio, eran motivo de marginación, y también, pues, de manera hipócrita, la sociedad también los despreciaba porque se querían mostrar de que ellos eran vidas que más guardaban los mandamientos. Eso desde una perspectiva religiosa. Y si a esto le sumamos, hermanos, dentro del problema social que había en aquel entonces, se encuentra el abuso de los impuestos obligados por los romanos. Los romanos no recogían los impuestos directamente, sino que de manera indirecta, hermanos, hacían uso de las mismas vidas judías, de los mismos hebreos, y a estos se les llamaban publicanos, los que recogían los impuestos de parte de los romanos. Y por supuesto, eran personas menospreciadas, eran personas, hermanos, no gratas por el hecho de que no solamente recogían los impuestos para dárselos a Roma, sino que ellos se aprovechaban para que de esos impuestos agarraban para ellos. Entonces se dan cuenta, hermanos, se vivían en momentos de calamidad, de situaciones difíciles. En fin, lo que diríamos es que era un tiempo de mucha inconformidad, de mucha necesidad y de mucha pobreza. Y pues alguien diría: pues hermano, pues estamos en los tiempos que prácticamente estamos parecidos, ¿no? O sea, estamos también nosotros padeciendo inconformidad, tenemos necesidad. La pobreza, pues como nuestro Señor Jesucristo dijo, a los pobres siempre los tendrán. Pero hermano, lo que sí es cierto es que estamos en días parecidos a los del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Podemos reconocer también que estamos viviendo, ¿verdad?, en medio de una sociedad con conflictos, con problemas. Al poner la televisión y ver las noticias, hermano, de repente vamos de escándalo tras escándalo, de mala noticia más mala noticia. Y como les digo, nada más es de tomarse un poco de tiempo para que usted y yo leamos un poquito los periódicos o que veamos la televisión. Y la pregunta cuando vemos la noticia, ¿qué es lo que vemos? Puras malas noticias. Que hay veces alguien me dice: yo ni siquiera pongo la televisión porque lo que recibo solamente son malas noticias, ¿verdad? Con esto del coronavirus,
lo que aparece continuamente, diariamente, es la lista de muertos, la lista de infectados, y más noticias de que hay crímenes, asaltos, robos, fraudes, guerras por todo allá en el Medio Oriente, discriminación, en fin, hermanos. Bueno, hasta hay revistas que se dedican, que se le llaman revistas amarillistas, que se encargan, hermanos, de subrayar o de notificar aquello que es más escandaloso. En otras palabras, hermano, estamos hoy en día bombardeados por las peores noticias negativas. Estamos oyendo por todos lados y esto muchas veces nos trae desánimo. Bueno, hay momentos, hermanos, que ni es necesario la noticia porque nosotros mismos somos la noticia. Nosotros mismos estamos pasando dificultades, ¿no es cierto, hermano? Yo, por ejemplo, dentro de nosotros, la congregación, oigo por un hermano, oigo por aquí, pasando dificultades. Algunos, hermanos, por enfermedades, otros por falta de trabajo, otros, hermanos, porque el dinero no alcanza, ¿verdad? Las cosas se están poniendo tan caras y el dinero no alcanza, es el mismo. Y eso muchas veces trae inclusive hasta dificultades familiares. La falta del trabajo, la falta del dinero, incluso eso, hermanos, trae, ¿verdad?, dificultad en las relaciones familiares o matrimoniales. Así que en esta hora, mis amados, el pasaje que acabamos de leer es un mensaje que yo diría que es un mensaje de esperanza. Es un mensaje, diríamos, positivo, si usted me lo quiere recibir así. Es un mensaje de buenas nuevas. Un mensaje, diríamos, de victoria, de triunfo sobre las malas noticias, sobre los malos. Se nos habla, hermanos, que son nuevas noticias de júbilo. Bueno, y esta palabra júbilo me suena a jubileo. El año del jubileo, porque así termina el versículo 19. Dice que Él ha venido a predicar el año agradable del Señor. Y usted se preguntará, ¿cuál es el año agradable del Señor? Y no es que sea el año nuevo. No, sino que se estaba refiriendo nuestro amado Señor Jesucristo al año del jubileo. Y es donde, hermanos, los endeudados, los que, ¿verdad?, se habían vendido hasta como esclavos, era el año de la liberación, donde a los endeudados, a los que se les había prestado, se les libera, hermanos, y quedan totalmente libres para seguir viviendo una mejor vida. Pero entonces decimos la noticia cuando dice, por cuanto que me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Entonces, este mensaje de esta hora, este mensaje que tú estás oyendo, porque quizás tú te pudiste ocupar en otra cosa y no escuchar este mensaje. Pero dentro de la soberanía de nuestro Dios, dentro de su mensaje providencial, diríamos, Dios quiere que tú escuches esta palabra en esta hora. Y este es un mensaje, diríamos, de buenas noticias. Es un mensaje de alegría, de triunfo, pero un mensaje de esperanza para cada uno de nosotros, de un mensaje de esperanza para ti. Hermanos, hoy en nuestros días, más que quizás en ningún otro momento de la historia, habiendo pasado esta pandemia, este coronavirus, creo, amados hermanos, que necesitamos escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje que alumbre también nuestras oscuridades, nuestras tinieblas, un mensaje que, hermanos, nos pueda crear en nosotros esperanza, ¿verdad? Que nos reanime del desaliento, que nos quite incluso, hermanos, porque esta situación, hablaba el día de ayer, que esta situación que nos ha sucedido no solamente ha dañado nuestra vida natural, sino que también nuestra vida espiritual. Muchos no nos hemos congregado, ¿verdad? Estamos acostumbrados a congregarnos para darnos ánimos, para vernos, que soberanamente y gracias a Dios que nuestro Dios nos ha facilitado estos medios que han sido útiles para que de alguna manera paliativa
nos ayude a continuar siendo congregados, aunque sea de manera virtual. Ahora, mis hermanos, no me vaya a confundir, por favor, y usted vaya a estar pensando que el hermano José Antonio está hablando de un mensaje de la prosperidad, o que está trayendo, ya cambió el mensaje del hermano, está hablando de un mensaje de positivismo, o de humanismo, o de éxito, o de prosperidad. No, mis hermanos. Yo simplemente quiero explicar lo que el texto dice. Ahí está el texto. Porque alguien, cuando Cristo vino y dijo, he aquí que me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Cualquiera diría, ay, nuestro Señor Jesucristo se pasó al mensaje de pare de sufrir. Cualquiera diría esto. Así que no, amados hermanos, estamos pasando por el pasaje y el pasaje necesita y merece explicación. Así que no es que yo esté cambiando del mensaje, que esté haciendo énfasis en el mensaje de prosperidad o de positivismo o de humanismo, no. Sino que es un mensaje que, al igual que en aquel tiempo, era un mensaje, hermanos, de aliento. Era un mensaje de esperanza. ¿Por qué? Por la condición en la que estaba viviendo el pueblo. Así que este mensaje, en aquel entonces, como hoy entonces, diríamos que este mensaje de aliento y de esperanza, diríamos, no surgía ni surge de un predicador que está tratando de ganar los corazones de las personas con un mensaje de positivismo. No. Vea lo que nuestro Señor Jesucristo está diciendo. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas ¿a quiénes? A los pobres. Así que, hermano, ahora diríamos que es interesante que, hay algo que yo quisiera ver con usted. Que esta palabra de pobres en el original, en realidad habla de una pobreza literal. La palabra griega es la palabra tokos, es la 4434 en nuestro diccionario Strong. Y esa palabra que usa Lucas, la usa así, de manera literal. No es una palabra que Cristo la viene hablando de manera metafórica o super espiritualizarla o espiritualizarla, como es el caso de allá en Mateo capítulo 5, donde dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Allí aclara nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando Él lee, cuando Él ocupa aquí específicamente la palabra de pobres, se está refiriendo a los pobres de manera literal, ¿verdad? No, ni siquiera espiritualizada ni metafórica. Si sacamos la cuenta de cuántas veces se repite la palabra pobres en ese contexto, se repite 33 veces en el Nuevo Testamento y en los Evangelios se usa, ¿verdad? En Mateo y Marcos se usa como 5 veces en cada uno de ellos. En Lucas se usa 10 veces. Es decir, hermanos, que no podemos en esta hora espiritualizar el pasaje ni hacer de ella una metáfora. Diríamos que cuando el Señor dice, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, entonces decimos que está dirigiéndose de los pobres de una manera literal. Está hablando en un contexto de escasez de lo necesario. Evidentemente, hermanos, si nosotros leemos y estudiamos este pasaje y por supuesto le queremos dar aplicación, pudiéramos darle una doble aplicación. Queremos que usted considere esto en esta hora, una doble aplicación. Porque por un lado debemos de reconocer que Dios en su providencia habrá de tener cuidado de nuestras necesidades. Me refiero de nuestras necesidades materiales. Somos sus hijos, hermanos. Somos parte de su creación. Y el Señor nos está diciendo que si Él tiene cuidado de las aves del campo, de todo lo de su creación, hermano, nosotros que hemos sido, tú que has sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, ¿cómo no habrá tener cuidado Dios de ti si eres su hijo? El apóstol Pablo llegó a hablar de manera literal en cuanto a nuestras necesidades.
allá en Filipenses, en el capítulo 4 y versículo 19, Pablo dijo esto, hablando de las necesidades materiales. Mi Dios, pues, suplirá, dice, todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo nuestro Señor. Y en Mateo, nuestro Señor Jesucristo nos dice que por qué, en el versículo 31 decía, que no nos afanemos en relación con lo que comeremos o lo que vestiremos o lo que beberemos. Porque más adelante en el versículo 33 dice, no, dice, el Señor va a tener cuidado de ti, pero ¿qué debemos de hacer? ¿Qué debes de hacer tú? Si no, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que todas estas cosas van a venir como añadidura. Entonces, hermanos, en este contexto estamos hablando de un contexto de necesidad material, ¿verdad? Dios habrá de tener cuidado. Pero, como dijimos, nuestro texto, nuestra meditación conlleva a una doble aplicación. Y estamos hablando también en el aspecto espiritual. Hay pobreza material, pero también puede haber pobreza espiritual. Y si hablamos en el contexto de lo que es la pobreza espiritual, si somos personas, hermanos, que nos vemos pobres espiritualmente, ¿qué estamos diciendo? Necesitados de Dios, necesitados de la presencia de nuestro Dios. Nos vemos escasos de la realidad de Dios. Quizás, hermanos, porque alguien ha caído en un pecado y se ha alejado de Dios. O quizás por alguien, hermanos, que pasando una situación dolorosa espiritualmente se ha debilitado. Y se ha vuelto como alguien que dice, me hace falta la vida de Dios. Porque si nosotros, hermanos, quizás pudiéramos sacar una definición de lo que pudiera ser el pobre en espíritu, ¿qué podríamos decir? ¿Quiénes son los pobres de espíritu? ¿Cuál es la persona que es pobre de espíritu? Diríamos, hermanos, que un pobre en espíritu es aquella persona que sabe que diríamos está arruinado espiritualmente, ¿verdad? Es una vida que se siente que no está Dios cerca de él por tantas razones, por distintas razones. Es una vida que se siente desprovista de toda bendición, de toda virtud, y entonces reconoce su pobreza, ¿verdad? Y esa pobreza la reconoce delante de su Señor. En otra palabra, hermanos, diríamos que se refiere a la profunda humildad de reconocer su bancarrota espiritual. Y yo te haría una pregunta. Hablando espiritualmente, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes fuerte? ¿Te sientes enriquecido espiritualmente? ¿O eres una vida como muchos de nosotros que decimos, Señor, yo soy una vida verdaderamente necesitada de ti, Señor? Tú lo sabes todo, Padre. Esa pobreza, hermanos, ¿verdad? Es de la que estamos hablando. Ahora, en Mateo capítulo 5, versículo 3, este tipo de pobreza espiritual nos hace formar parte de los bienaventurados. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurados los pobres de espíritu. Allí nuestro Señor está hablando de una manera más específica. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero si en esta hora, hermanos, tú que me estás escuchando, quizás te encuentras enfermo o pasando una situación difícil, quizás alguna necesidad material, o quizás también te sientes espiritualmente apocado, disminuido, quizás caíste en el pecado, te sientes avergonzado, te sientes humillado, no sabes ni cómo sucedió aquello, o ciertamente has dejado de orar y en el fondo de tu corazón te sientes debilitado y pobre en el espíritu y también en lo material. Pues entonces esta mañana, esta hora, es para que le demos gloria a nuestro Dios. ¿Pero por qué? Porque el mensaje de nuestro Señor Jesucristo
es para ti, es para mí. Es precisamente para este año, para el año 2021, hermanos. El mensaje de nuestro Señor Jesucristo no ha cambiado. Su palabra permanece para siempre. Este mensaje de aliento y de esperanza, si me lo quieres tomar de esta forma, este mensaje positivo, si me lo quieres, ¿verdad?, tomar de esa forma, también es para hoy. Yo creo, mis amados, que hay veces nos hemos podido ir al extremo, ¿verdad? De decir, bueno, no hablemos de la prosperidad, no hablemos de la bendición. ¿Por qué? Porque ya nos volvimos materialistas. Yo creo que también, hermanos, eso es irnos a un extremo, porque Dios también nos habla de tener cuidado de nosotros. Allá en una de las cartas de Juan, nos habla, por ejemplo, acerca de cómo Juan, hablando de un hermano en Cristo, le decía, ¿cómo deseo que prosperes en todo? Está hablando de el alma, del cuerpo, pero también materialmente. Mis amados, nuestro texto nos dice que Cristo vino para dar buenas nuevas. No lo estoy diciendo yo, lo dice el texto. Así que no me vaya a echar culpas a mí, que ya cambié de mensaje. ¿Qué hago yo con este texto? Dice que vino para dar buenas nuevas, es decir, a predicar el evangelio a los pobres. La palabra evangelio en el original significa darles buenas noticias. Las buenas nuevas son buenas noticias, pero particularmente el texto lo que está diciendo que se lo viene a dar a los pobres. Ahora la pregunta aquí es, ¿y qué de especial tienen los pobres que los demás no tienen? Es decir, los que están acomodados, los que tienen lo suficiente, los que, ¿verdad?, tienen de dónde tomar recursos para cuando tienen problemas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hermanos, miren, aquí en Mateo, ¿verdad?, en el capítulo 11, versículo del 4 al 5, y paralelamente también con Lucas, capítulo 7, versículo 22. Hubo un momento en que Juan está en la cárcel porque le ha predicado a Herodes que no es lícito vivir con la mujer de su hermano. Y entonces lo que hace Juan el Bautista, mete preso. Y estando Juan el Bautista preso en la cárcel, dice estos dos pasajes que le manda, como uno de sus discípulos, manda a preguntarle a Jesús si en realidad Él es el Mesías que tanto se ha estado esperando. ¿Y cuál es la respuesta? Ahí en Mateo 11, del 4 al 5, y Lucas, del capítulo 7 al 22, manda nuestro Señor Jesucristo un mensaje a Juan. Y le dice que le digan a Juan este mensaje. Y es el mismo mensaje de Isaías 61. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Mandar esta noticia o mandar este texto de Isaías a Juan era decirle, yo soy el Mesías que el profeta Isaías había estado anunciando. En otras palabras, le estaba diciendo, Juan, no temas, yo soy el Mesías que he venido para que los sordos puedan escuchar, para que los cojos puedan caminar, incluso muertos resuciten, y también para que a los pobres se les predique, se les anuncie el evangelio. Así que, mis amados hermanos, Cristo aquí nos está diciendo que va a traer buenas nuevas, ¿verdad?, a los pobres. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, yo quiero ver con ustedes una especie de anécdota donde se nos da el principio de por qué el Evangelio es particularmente dado más a los pobres. Yo quiero hacer una aclaración, mis amados hermanos, porque puede ser malinterpretado. Alguien puede decir, quiere decir que a los ricos no se les puede predicar el evangelio. No es para ellos entonces, solamente para los pobres. No, el evangelio es para todos, pero particularmente para los pobres. ¿Por qué razón?
Y vamos a ver algo al respecto. Dice el pasaje que vino una vez un joven y le dijo, maestro bueno, me refiero a Mateo, capítulo 19, versículo 16. ¿Qué bien haré, dice, para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, entonces le dijo, guarda los mandamientos. El joven le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, bueno, no matarás, no adulterarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me hace falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Dice la Escritura que oyendo estas palabras el joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No dijo imposible, difícil. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, ¿qué principio aprendemos aquí? Número uno, hermanos, que los ricos, no están exentos a poder recibir el evangelio y por ende a ser salvos. Lo único que nuestro Señor Jesucristo dijo es difícil. ¿Por qué? Porque aman tanto su comodidad, aman tanto sus recursos, que realmente no están dispuestos, hermanos, a dejar todo eso por nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Hay vidas, hermanos, que dicen que aman a Cristo y hacen tantas cosas por Cristo, pero cuando es cuestión de sus cosas materiales o cosas del dinero, lo piensan dos veces. Entonces, vemos este principio. Lo otro que alcanzamos aquí a ver, hermanos, es que muchas veces, ¿por qué está difícil que un rico entre en el reino de los cielos? Porque, hermanos, sus riquezas muchas veces suplen las necesidades que hay en su vida, que entonces en medio de esas necesidades, en lugar de recurrir a la ayuda y al apoyo de Dios, como ellos tienen los recursos, no lo piensan dos veces, ni siquiera piensan en Dios, sino que inmediatamente piensan cuánto tienen, dónde lo tienen para cubrir la necesidad. Pero ¿qué hace el pobre, hermano? ¿Qué hace el que no tiene? ¿Qué hace aquel que se enferma y no tiene los recursos? ¿Qué hace aquella vida que está pasando una situación, un accidente y no tiene con qué cubrir? Hermanos, lo que hace es mirar hacia el cielo. Lo que hace es pedirle misericordia al Señor, ayuda. ¿Y qué hace? Esa situación hace que encuentre a nuestro Señor Jesucristo y que pueda recibir el evangelio de esperanza de buena manera. Ese es lo que logramos aprender. El que es rico, mis hermanos, no mira su necesidad porque sus riquezas le lleva al orgullo. El orgullo lo ciega al considerarse que tiene lo suficiente. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, lo de la iglesia Laodicea. ¿Qué decía la iglesia Laodicea? Era prácticamente una amonestación que nuestro Señor Jesucristo le hacía a esa iglesia. Fíjese lo que dice hablando de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí, dice, el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo, dice, conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá que fueras frío o caliente. Pero por cuanto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero vea lo que dice aquí. Este es el problema. Por eso es que es tibio. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice el Señor, y no sabe que tú eres un desventurado, dice que eres pobre, ciego.
En otras palabras, hermanos, ¿por qué los ricos es difícil que entren en el reino de los cielos? Porque, hermano, cuando tienen un problema, cuando tienen una dificultad, ellos en lugar de recurrir al Señor, recurren a sus riquezas. Entonces, ¿quiénes son los que reciben de buena gana las palabras de ánimo, de aliento? ¿Quiénes son aquellos, hermanos, que aún lo poquito lo reciben con mucha gratitud? Los pobres. Y puede que sea pobre espiritualmente. Hermano, yo conozco gente muy adinerada, pero que espiritualmente es una vida necesitada. Y que cuando usted le habla del Señor, aún siendo ricos, lo reciben como tienen un corazón necesitado, humilde, lo reciben de buena gana. Qué hermoso, hermano, qué hermoso ver a esa gente que lo tiene todo, pero que tiene un corazón humilde, sencillo, y que recibe con nobleza cualquier palabra de consuelo, de ánimo y de ayuda. Así que, mis amados hermanos, ¿por qué es que Jesús traía el evangelio a los pobres? Porque el evangelio habría de ser recibido, ¿verdad? Decimos que el pobre en su pobreza va a buscar. El pobre en su pobreza está dispuesto a recibir el apoyo y la ayuda, y lo hace con mucha facilidad. Hermano, con mucha facilidad esa persona va a recibir el apoyo que se le brinda, aunque muchas veces, hermano, lo único que el apoyo es palabras de ánimo. Solamente son palabras, ni siquiera es algo material, sino que simplemente se siente necesitado, afligido, y de repente llega a darle a alguien una palabra de ánimo, lo recibe con gratitud. Y ya no se diga si aunado a esa palabra de ánimo va acompañada de algo material, con mucho más gratitud reciben aquello, ¿verdad? Así que, mis amados hermanos, por eso es que aquí nuestro Señor Jesucristo, conociendo la condición en que estaba la nación de Israel, sabiendo las dificultades reales, porque miren, hermanos, los que están en pobreza, ellos están experimentando la realidad de la vida. Aquellos que tienen todo, hermano, miran al pobre y no consideran que sea tan doloroso lo que está pasando, tan difícil, no lo mira. ¿Por qué? Porque él, dijéramos, está cubierto con los bienes que tiene. Como dice, no siente el mismo dolor y la misma necesidad. Yo creo, mis amados, que por eso es que nuestro Señor Jesucristo no vino en caballo blanco, ni vino con pompa, ni con grandeza, sino que yo no estoy diciendo que Jesucristo era pobre, pero sí puedo decir, hermano, que nuestro Señor Jesucristo se identificó dentro de los pobres. Imagínense dónde nació. Imagínense a quien consideraban como su papá, como su padre. Hijo de un carpintero. No dijo Jesús, el Mesías, es el hijo del licenciado, el que tiene el posgrado. No dijeron eso. No es el hijo del carpintero. No es de Galilea. Entonces, Cristo como que se identifica con los que están allá abajo. Yo no estoy diciendo que nuestro Señor era un pobre mendigo. No. Un mendigo. No, hermanos, sino alguien que se identificaba dentro de los necesitados. Así que, ¿a quiénes se les va a predicar el evangelio? A los necesitados, a los pobres, ¿verdad? En Marcos capítulo 7, en el versículo 26, encontramos un pasaje que a mí me ministra, siempre me ha ministrado, porque quiero identificarme con esta mujer. Por cierto, una hermana en esta semana me dio una ilustración que conmovió mi corazón. Puso un perro. Pone un perro, la hermana Claudia puso la ilustración de un perro. Dice, este animal, dice, siempre te estará esperando, siempre estará contigo. Dice, tú te puedes ir, dice, y él se quedará esperando hasta que tú regreses. Y esto lo hará, dice, hasta el último día de su vida. Y yo puse ahí como una respuesta y dije, Señor,
Dame un corazón como el de ese perro que siempre está esperando a su amo, que siempre está allí pendiente de su amo y que hasta el último día vivirá siempre delante de él. Qué hermoso, hermano. Disculpe, ¿verdad? Pero conmueve mi corazón porque digo yo, Señor, dame un corazón así, que siempre te anhele y te desee y que espere en ti. El caso de esta mujer, en el Evangelio de Marcos, capítulo 7 y versículo 26, se nos habla de una mujer que ni siquiera era judía, no era hebrea, era griega. Dice el pasaje que la mujer era griega y sirofenicia, y le rogaba, vino a nuestro Señor Jesucristo y le rogaba ahí, le decía que por favor la ayudara, que su hija estaba endemoniada, que llegara y le quitara esos espíritus. Pero nuestro Señor le responde y le dice, mira, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. En aquel entonces, hermanos, los gentiles ante el pueblo judío así era considerado. Pero mire cómo responde esta mujer. Ella no se levantó llena de orgullo y que se ha creído, que me está diciendo que soy una perra. Decidió mejor bajarse al pozo, hermano. Decidió mejor tomar una actitud de humildad. Tenía necesidad. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo, mujer, por esta palabra, por esta expresión tuya, por mantener tu corazón no lleno de orgullo, por esta actitud, ve, el demonio ha salido de tu hija. Es decir, hermanos, ella expresó su máxima pobreza y necesidad. Que entonces, al venir delante de Dios y decir, Señor, yo soy una mujer pobre, quizás no materialmente, pero espiritualmente, soy una vida necesitada. Se humilló, reconoció su pobreza y entonces, hermano, llegó a ser de los bienaventurados. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ella vio su necesidad y en su necesidad tomó la actitud humilde de aceptar su condición y desde esa condición pidió ayuda y esa ayuda fue socorrida. Hermano, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo vino a predicarle a los pobres? Porque parece ser que los pobres estaban más dispuestos a escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente la necesidad de su pobreza los dirigía a que se acercaran al Señor. Así que, mi hermano, ¿qué podemos decir? Lo que podemos decir es que nadie, sea rico o sea pobre, puede o va a encontrar a Jesús hasta que se dé cuenta de su condición espiritual. Hay gente que es pobre, hermano, pero no reconoce su condición de necesidad, de pobreza, sino que siendo pobre es orgulloso. Como hay ricos que siendo ricos son humildes, son sencillos. Yo doy gracias a Dios por el privilegio que Dios me ha dado de conocer gente adinerada, hermanos, verdaderamente adinerada, pero con un corazón humilde. Tengo ese privilegio. Siempre voy a recordar 2 que 3 vidas que el Señor me permitió conocer. Hermano, yo diría millonarios. Y sin embargo, con un corazón sencillo y humilde. Y he conocido gente muy pobre, pero bastante pobre. Y con un corazón, hermano, que usted ni lo quisiera conocer. Lleno de orgullo, ¿verdad? Pero en fin, ¿a quién vino el Señor a predicarle? Dice, a los pobres. Así que la pregunta en esta hora es, ¿quién se declara pobre? ¿Quién se quiere declarar en bancarrota, hermanos?
¿Quién se quiere declarar pobre espiritualmente hablando? O quizás, hermano, también físicamente, tú quizás vives en una condición de mucha necesidad. Hermano, sea que tú te encuentres espiritualmente en bancarrota, o sea que tú te encuentres en una pobreza y esa pobreza te lleva a vivir una vida de mucha escasez y necesidad, cualquiera que sea, hermano, acércate a Cristo, ven a nuestro Señor, busca a Jesucristo y confiésale tu necesidad. ¿Tú crees que nuestro Señor no te la va a escuchar? ¿Tú crees que nuestro Señor Jesucristo no va a tener cuidado de tu pobreza? Sí, hermano. Él conoce tu condición, mi condición. Así que lo mejor es que nos acerquemos a Él. Como dijimos anteriormente, hermanos, Dios, Cristo, nuestro Señor, se hizo, dice el libro de Hebreos, que se hizo hombre, porque Él conoce nuestras debilidades, conoce nuestras necesidades. Por eso es que Él se identifica con los pobres. ¿Por qué cree usted, hermanos, de que Cristo no vino allí entre cuna de oro? Me refiero a con riquezas, ¿verdad? Aparecer con gloria y esplendor. ¿Por qué? Porque los que están con gloria y esplendor muchas veces son los que son ricos, ¿no es cierto? Aparecen en los palacios. No, hermano. Él nació en un establo. Cristo fue conocido como el hijo del carpintero. Lo único que se dice que era fino de nuestro Señor Jesucristo, pues era su vestidura. Pero de allí no tenía nada. Bueno, hay un momento en que le dice a un hombre, mira, ni siquiera yo tengo dónde recostar mi cabeza. ¿Y tú quieres seguirme? Toma en cuenta eso, que de mí no vas a obtener, ¿verdad? Solamente ganancias. Si yo le dice que siendo el Mesías, ni siquiera tengo una almohada donde recostar, no tengo nada mío, lo único que era de él era su ropa, ¿verdad? Ahora, hermano, no estamos diciendo que nuestro Señor Jesucristo era alguien pobre que andaba pidiendo, no, era un servidor. Hermano, incluso hasta recogía ofrenda. ¿Cómo ve usted eso? Tenía su tesorero a Judas. Por otro lado, hermano, con los discípulos, hay un momento donde el Señor le dice a sus discípulos, oigan, les dijo, ¿y todo el tiempo que ustedes anduvieron conmigo, les hizo falta algo? ¿Les faltó el alimento o algo? ¿Qué estaba diciendo con eso? Que no era un pobre de aquellos que se sentaban en una cuneta con la mano extendida. No, no era un pobre a ese extremo. Pero sí decimos, hermanos, que Cristo se identificó con la gente pobre y humilde. A Él vino. ¿Por qué? Porque Él venía en esa misma condición. Manso y humilde. Estaba profetizado que vendría montado en una bestia de carga, ¿verdad? Esto no prácticamente para el pueblo de aquel entonces no encajaba de que el Mesías viniera de esa forma. No cabía en la mente de ellos. Para ellos el Mesías vendría con poder, montado en un caballo blanco y con su séquito a quitar y a dominar a los romanos. Ese era el concepto de ellos. Pero se les olvidaba las profecías que estaban en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que se hablaba de que el Mesías habría de aparecer manso y humilde y que no vendría con manifestación de grandeza ni de gloria. Así que, mis amados hermanos, esto es lo que podríamos decir, que ante la necesidad de alguien que expresa su pobreza, la respuesta será nuestro Señor. Nuestro Señor vino para predicar, dice aquí, a los pobres que son, diríamos, hermanos, pobres materialmente, porque ellos habrán de escuchar el Evangelio, pero también a los pobres que son piadosos, aquellas vidas que, hermanos, reconocen su necesidad de la presencia de Dios, son sinceros y dice, yo soy una vida necesitado. Así que, mis hermanos, allí el Evangelio habrá de ser recibido. Así que, ¿cuál es la buena noticia para nosotros, para la gente que se siente pobre? Hermanos, que la noticia es que
Cristo ha sido ungido para darle buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? Buenas nuevas a los pobres. Así que decimos que por lo general las buenas noticias son recibidas por aquellos que tienen un corazón que está preparado. ¿Y cuál es el corazón que está preparado? El corazón que ha sufrido. Ese corazón está preparado para recibir las buenas noticias. Las vidas que han estado llorando, hermanos, por su pobreza, por su necesidad, sea espiritual o sea material, esos corazones están listos para recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y las buenas noticias, pues hermano, es que es el mismo Cristo. ¡Aleluya! El Evangelio es Cristo, hermanos. Él es el que ha de llenar la necesidad del que necesita ayuda. Estando pobres, quiero decirle, hermano, que esa pobreza le lleva a aquel que es rico. Y la riqueza no es que Cristo nos va a dar riquezas, Él es la riqueza. Él es lo que realmente, hermanos, habrá de llenar nuestra pobreza, sea espiritual o sea material. Hay gente que materialmente es pobre, pero espiritualmente es rica. Y si tiene a Cristo, puede decir, como decía el apóstol Pablo, que el que tiene a Dios, el que tiene a Cristo, nada le hace falta. Así que, hermano, ¿quiénes serán los que habrán de ser enriquecidos? Los que creen. Los que creen en el Evangelio. Los que creen a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las verdades de la palabra de Dios, esas vidas que reciben la palabra del Señor, hermanos, su vida prácticamente va a ser fortalecida, enriquecida, llena de ánimo. Si esa vida decide creer, esa vida, hermanos, se va a sentir como enriquecida. Pero si las vidas que reciben el Evangelio, pero deciden no creer, lo que va a suceder es que ellos van a continuar viviendo en una condición de estancamiento, en una condición, hermanos, donde pueden entender mucho de las cosas de la Biblia, interpretaciones por aquí, pero sin la realidad de la vida de Cristo. Sin la realidad de la vida de Cristo. Mucho por aquí, pero nada por aquí. Así que se necesita, hermanos, venir delante de Dios y decirle: Señor, mira mi pobreza. No solamente material, sino espiritual. Te necesito, Señor. Te necesito, mi Cristo. Sé tú mi riqueza. Mira, Señor, mi bancarrota espiritual. Estoy pobre. Y si tú materialmente dices: mira mi escasez, Señor, no tengo ni siquiera para comprar un poquito de frijoles. Señor, lo que tengo son deudas. Debo, Señor, no tengo para pagar el agua, el gas, la luz. Estoy atrasado con determinados pagos, Señor, me están llamando y no tengo cómo pagar. Ayúdame. Amado hermano, tu pobreza te está trayendo. Deja que tu pobreza te traiga a nuestro Señor Jesucristo, sea cual sea material o sea espiritual. No te tardes. Ven esta mañana. Para eso el Señor ha enviado este mensaje para ti, para mí, que nos vemos necesitados del Señor. ¿Qué te puedo decir ahora? Este es el día. Este es el día para alguien que está desesperado, para alguien que está enfermo, está abatido, para aquella vida que quiere encontrar descanso, quizás sea físico o quizás sea espiritual. Si eres tú el que estás cargado y quizás te sientes incluso espiritualmente hasta culpable porque caíste en algún pecado y estás lleno de culpabilidad, lleno de acusación, lleno de remordimiento y quizás te has alejado del Señor. El Señor te hace reconocer tu bancarrota, no para que te hundas más, sino para que te acerques a Él.
Así que en esta hora es para que tú te acerques al Señor. Confiesa tu falta. Pídele perdón al Señor. Trae arrepentimiento de tu condición. Y créeme que en Jesucristo no vas a encontrar condenación. Lo que vas a encontrar es gracia. Lo que vas a encontrar es misericordia. Lo que vas a encontrar es perdón. Quizás tú estás lleno de amargura o de decepción porque alguien te dañó, te hizo algo. O quizás tú estás luchando con sin fin de cantidades de problemas y quizás tú sientes que ya no puedes más. La carga quizás es pesada. O quizás hay alguien que está oyendo este mensaje y está en una condición de enfermedad, sea cual sea. Este mensaje es para ti en esta hora. Yo no estoy hablando de un mensaje de humanismo ni de prosperidad. Estoy hablando de aquel que es rico y que somos llamados, hermanos, a venir delante de Él porque Él nos trae buenas noticias en esta hora. Tú que has llegado a pensar de que ya no hay más esperanza, que ya no vale más la pena el seguir viviendo. ¿Cuánta gente en el metro no se ha quitado la vida? Estaban contabilizando cuántas vidas se han quitado, hermano. Se han suicidado. ¿Por qué? Fueron vidas que ya no le hallaron esperanza, ya no le hallaron salida. Y si tú estás en esa condición, este mensaje el Señor te lo está mandando para decirte, cobra ánimo. Vale la pena que sigas viviendo. Cristo es la razón de tu vida. ¿Verdad? Quizás tú te sientes ¿qué puedo decir, hermanos? Muchas maldades, te sientes cansado. Muchos de nosotros nos hemos sentido cansados, ¿no es cierto? Sentimos que ya no tenemos ánimo, que ya no tenemos fuerza. Entonces, ven y escucha las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Si te sientes solo o sola, si te sientes abandonado o abandonada por tus hijos o por tu esposo o por tu esposa, o que piensas que todo no te sale bien, que todo está en contra de ti, que tienes mala suerte, que nada te sale bien, acércate a tu Señor. Él dice, he aquí que el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido el Señor y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los pobres. ¿Eres tú un pobre? Yo en esta hora me confieso ser una vida necesitada de Dios. De decirle, Señor, mira mi pobreza y atiende mi necesidad. Quizás aquí hay alguien que esté escuchando, y que siente que lo ha perdido todo. Incluso su mejor amigo, su mejor amiga ha hecho cosas que ahora ya siente hasta desconfianza. Sea lo que pase, ven al Señor y confía en Él. Este mensaje viene de parte de Dios para ti. Quizás tú vives, Señor, dominado por el orgullo, por el egoísmo. Eres una vida que solo estás metido en tu trabajo, queriendo ver qué ganas, pero estás viviendo una vida seca, árida. Quiero decirte que el Señor te está llamando para que tú vengas a Él. No sé cuál sea tu condición, tú la habrás de reconocer, pero tu servidor puede decir que muchas veces es en la pobreza donde el Señor habrá de responder a nuestras vidas. Cristo verdaderamente te ama, hermano. Te ama y para eso ha venido, para eso se ha acercado, para que tú oigas su evangelio, las buenas noticias. ¿Y cuál es el evangelio? Él es el evangelio. Cristo mismo, su persona, es la buena noticia. La buena noticia es que Cristo ha muerto por tus pecados.
La buena noticia es que Él tiene misericordia. Él se hizo humano y conoce de tu necesidad y de tu debilidad. Por eso es que nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo, Jesucristo. Dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, mi amado hermano, si tú has caído en la condición de pecado, lo que sea, ¿qué debes de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Dobla tus rodillas. Y ahí, con tus rodillas dobladas, levanta tus manos. Levanta tus manos al Señor y reconócelo como aquella vida que se ha acordado. Se ha acordado de ti. Y por eso en esta hora te envía este mensaje. Porque Jehová el Señor se ha acordado de ti. Padre precioso, gracias por tu gran bondad y tu gran misericordia. Haznos ver nuestra pobreza, Señor. Haznos ver nuestra necesidad, para que nos volvamos a ti de todo nuestro corazón. El Espíritu de Dios está sobre ti, mi Jesús. Y tú sabías y conoces en realidad cuál es nuestra condición. Que ese es el motivo de por qué tú trajiste y viniste a traer las buenas nuevas del Evangelio. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre ti y te ha enviado Dios a traer las buenas nuevas, a predicar las buenas nuevas, las buenas noticias a los pobres. Ayúdanos a todos, Señor, a encontrarte, a oírte, a acercarnos y a enriquecernos de tu misma vida. Así te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.